Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a este segundo bloque de lo que es la primer materia para la carrera de técnico o técnica astrológica. Bueno, hoy en este video vas a ver todo lo que es la historia de la astrología, lo cual puede ser fascinante por algún punto, pero también es como más tedioso comprender todo lo que es la historia si no te copa mucho la historia. Pero voy a tratar de hacerte con ciertos resúmenes para que sea un poco más llevadero. Digamos, ¿es necesario saber la historia de la astrología? Y la verdad que sí. ¿Por qué? Porque nos pone en contexto, nos pone a entender desde dónde viene todo lo que estamos aprendiendo en la carrera y quiénes fueron aportando también técnicas e ideas que hoy estamos utilizando. Así también ver todo el contexto histórico de cómo sucedió esta información, que hasta inclusive podemos hablar de que la técnica en sí misma astrológica, como hubo una quema de libros que todos sabemos a lo largo de la historia y se han quemado muchísimos libros importantes, hay mucha información que no tenemos, o quizás la información que tenemos no sea la verdadera. Entonces podés llegar a decir, bueno, este sistema es tan perfecto para ciertas cuestiones que hay veces que nos vamos al canal infinito y terminamos diciendo que es probable que esto haya sido enseñado por alienígenas o que sea información que viene de las estrellas, justamente. Entonces vamos hacia un lado mucho más místico, más misterioso, pero necesario para poder entender no solamente con las personas que vamos a hablar, que inclusive también te puede sorprender que haya habido personas muy reconocidas, pero que nunca haya sabido que eran astrólogos, y también llegar a esta conclusión, ¿no? De que quizás haya venido esta información de otro planeta. Entonces, vamos a empezar con este módulo, este curso, este video, con lo que es la historia astrológica, ¿sí? Y lo que significa para nosotros como humanidad la astrología. Primero, nos vamos a centrar en la parte de la historia de la humanidad en sí misma, en una parte de la historia que es la animista, que es a partir de los 5.000 años antes de Cristo, la vitalista, que es cuando el hombre, digamos, el animista es cuando el hombre está en defensa, ¿no? En defensa del cuidado de su propia vida, esto de, como habíamos hablado en el bloque anterior con respecto al hombre de las cavernas que temía de la oscuridad de la noche, y que se tenía que defender de las fieras, de los leones, de cualquier bicho que apareciera o bestia que apareciera y se lo comiera. Entonces es justamente la etapa animista, ¿sí?, de la historia del hombre, en donde ahí ya empieza la astrología. Entonces aparece el hombre, aparece la astrología como el hombre observando el cielo. Lo mismo sucede cuando estamos hablando de la historia. La historia aparece cuando aparece la escritura, porque a partir de que se escribe se puede empezar a recopilar información y transmitir a lo largo del tiempo. En el caso de la astrología, estamos hablando de que inicia el hombre o el individuo y inicia en la observación del cielo. Entonces la astrología se contempla desde aquella, digamos, desde la conciencia o el conocimiento de la existencia de un ser humano en la Tierra. Entonces, después tenemos la etapa vitalista, que es a partir de los 3.000 años antes de Cristo, que empieza como justamente, vitalista viene de vitalidad, de vital, de vida, ¿no? Es esa etapa de producción, de quizás el hombre que se hace sedentario y que empieza a cultivar su propio lugar para poder sustentarse. Y luego la etapa del cambio de pensamiento, obviamente a partir del siglo VI, que empieza la etapa psicomental, ¿sí? La etapa del cambio de pensamiento. Hoy estamos justamente en una etapa de cambio de era, lo cual también cambian rutinas, cambian maneras de expresarse, cambian las maneras de enseñar. Entonces también estamos hoy a nivel histórico en un cambio de momento o cambio de era a nivel humanidad. Pero vamos a seguir un poco con la historia de la astrología, en donde acá te traigo algunas de las imágenes que seguramente también te acordarás de la escuela primaria, de la escuela secundaria, cuando empezaste a estudiar historia, ¿no? Las pinturas rupestres, los tótems, las Venus. En la época animista en sí misma se contemplaba mucho
como dije al principio, el movimiento lunar, la observación de la luna y los cambios de la luna. Era una época en la cual la mujer en sí misma era justamente esa diosa, estaba todo relacionado a lo femenino, a la madre, inclusive no se sabía por qué tenía el don de generar hijos, ¿no? De estar embarazada y parir otro ser humano. Entonces se la endiosaba y eso era también parte del misterio. Así también como esto de pintar, ¿no? El animal que querían cazar, ¿no? Como una especie de ritual, lo pintaban en los muros y hacían esos rituales para poder conseguir eso que deseaban. Hoy sería la ley de atracción, por ejemplo, pintar algo o pedir algo al universo y que eso que estoy pidiendo se concrete. En aquel momento, en la época animista, esto era parte del ritual para poder conseguir, en este caso, un búfalo, ¿no? O un toro de aquellos tiempos para poder comer. Se han encontrado también imágenes representativas de lo que son las Venus, justamente con muchas tetas, con busto, ¿no? Súper reproductoras, nutritivas, que son símbolos a nivel interpretativo astrológico, ¿no? Todo eso también es referente a lo lunar en una carta natal, ¿no? El tema de la madre, de la feminidad, de la sensualidad. Entonces, todo giraba a través de la mujer y también el misterio que generaba justamente la creación de individuos que salían solamente de las mujeres, ¿no? También el hecho de los tótems, ¿no? El arte que se aplicaba, para qué servían los tótems, la búsqueda de la protección, la búsqueda de el amor por los animales con los que estaban rodeados, y todos eran a la vez la misma cosa, no había como una individualidad y ni un sentirse quizás superior, al contrario, quizás en aquel momento los seres humanos se sentían inferiores a las bestias, ¿no? Tenían que sobrevivir a ser comidos. Hoy, a nivel psicológico, ese gen, esa célula del pánico, ¿no? Lo podemos ver en cuestiones que tienen que ver con la psiquiatría, ¿no? Los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, están desde ese momento en nuestros sistemas, ¿no? Lo fuimos reproduciendo y se fueron adaptando a los diferentes estímulos de cada época, pero ese terror y ese miedo que sentía aquel individuo de aquella época, hoy se representa a veces no te viene a comer un león, pero el sentimiento o la desesperación puede llevar a nivel psicológico a aquel momento tan rústico del ser humano y de la psique del ser humano. Otra de las cuestiones también, las Venus también se han encontrado lunas en sus fases y también se han encontrado fases de las 7 lunas afín la durabilidad del embarazo o contar las lunas de un año. Entonces, todas esas cuestiones entre la mujer y la luna y la casa y el hogar y la reproducción estaban como muy latentes, así como ese estado mágico de pintar en una pared o en la cueva lo que deseaban cazar al día siguiente. Seguimos con la etapa vitalista, que es la etapa de producción, justamente, ¿no? Cuando el individuo empieza a darse cuenta de las crecidas, ¿no? A través de que miraban el cielo y miraban las estrellas y miraban los planetas y miraban ese movimiento y miraban también la luna, empezaban a ver las crecidas del río, en este caso el río Nilo, y veían cuándo se inundaba y cuándo bajaban, y elaboraban mucho lo que es el tema de las mareas para sus cultivos, y obviamente ya estamos hablando de una civilización que está sedentaria, ¿no? Que se asentó en un lugar para justamente producir, ¿no? Cultivos y producir alimentos e intercambiarlos con otras aldeas de la zona. Acá vemos que esto me encanta la visualización de la diosa griega Nut, que está recostada sobre el cuerpo de su esposo Heb, o sea, la tierra, o sea que la diosa griega vendría a ser la Vía Láctea, que está acostada sobre el esposo, que vendría a ser la tierra,
y sobre su espalda yace Ra, o sea, el dios Sol, que es el ciclo temporal del niño a lo largo del día, ¿no? Cuando nace es un niño, después va creciendo hasta hacerse adulto en el mediodía, y luego del éxito, ¿no? De la adultez, de la producción, va envejeciendo a medida que va atardeciendo o se va escondiendo sobre el horizonte. Una de las cuestiones que tienen que ver con el escarabajo, también con el signo de Cáncer, para lo que es la cultura egipcia, que aparecen justamente todos los años cuando bajan las aguas del río Nilo, esto que te había comentado antes respecto a los cultivos, indica una renovación de los cultivos y también se lo toma como un símbolo de buena suerte, ¿no? Entonces el escarabajo está muy relacionado al signo de Cáncer, pero también sabemos que el signo de Cáncer está relacionado con el cangrejo, ¿no? Con esas dos pinzas. Pero si vamos a la parte simbólica de lo que significa, podemos ver como si fuesen dos células, ¿no? O un óvulo y un esperma, o dos espermas, que están relacionando a esta cuestión de la creatividad y de la casa, del hogar, de los niños, del producir una vida. Entonces todo eso está relacionado con el signo de Cáncer a nivel gráfico, ¿no? El símbolo, lo que significa. Y vemos también las tres pirámides que están en China, en Egipto, en México, que están en esos tres países y de la misma forma están alineadas con el cinturón de Orión, que están en el cielo, que son las tres Marías. Por eso esta cuestión de, ¿y si esto viene desde otro lado? ¿Y si esto no es solamente una invención humana, una creencia humana, sino que en realidad los humanos también podemos haber viajado desde otras estrellas y traer esta información, o personas similares a nosotros, o mismo extraterrestres que hayan estado en Egipto o en estas civilizaciones y que hayan transmitido esta información a nivel astrológico? Seguimos. De toda esta etapa de producción, que justamente lo que genera esta palabra producción es cantidad de información, que inclusive también, como te dije antes, se ha perdido, está la astrología y la adivinación, ¿no? Que habla del tercer milenio antes de Cristo. Antes los sacerdotes eran parte de la clase alta de una civilización, ¿no? De un lugar, y generalmente estaban cerca del faraón, así como todos los consejeros o los filósofos o los médicos, pero justamente el adivinador tenía como varias profesiones dentro de una. Era el médico, era el astrólogo, era el astrónomo, y también era el que podía prever cosas, ¿no? El que podía predecir cosas. Y todo este conocimiento viene a través de la astrología que estamos aprendiendo ahora, que es la tradicional o la astrología caldea, ¿sí? Y lo que vemos acá en este cuadro es justamente uno de aquellos sabios, ¿no? Que estaba leyendo las entrañas de algún animal para saber si iba a llover o qué era lo que había que ofrecer al dios para que llueva o para generar más, para que crezcan más rápido las plantas o para cultivar. Entonces, o si había que ir o no a conquistar alguna tierra, o qué era lo que iba a pasar en la guerra. Bueno, todas esas cuestiones se veían en las entrañas de los diversos animales, a veces también había sacrificios humanos en aquellos momentos, y esta es una piedra donde justamente se ponían los órganos de los sacrificios que hacían, ¿no? Para poder leerlos, ¿no? O interpretarlos. En la época 334 a.C., Alejandro Magno está en Egipto, helenizado, se convirtió en el centro de la astrología, o sea que Alejandro Magno en toda su conquista empezó a no romper lo que ya estaba creado, sino que se empezaron a fusionar las distintas costumbres de esas sociedades y se empezó a alimentar todo a nivel cultural muchísimo, y se reelaboraron las costumbres, o sea, se empezaron a mezclar y a nutrir las costumbres de unos pueblos con respecto a otros que fueron justamente conquistados, ¿no? Entonces,
empieza a haber como una fusión de información de distintos lados. Entonces la astrología griega reemplazó los nombres mitológicos a las creencias babilónicas. Esto también, la astrología también muta, ¿no? Los dioses que estudiamos en mitología, que tienen los nombres de los planetas, perdón, que tienen los nombres justamente griegos, pasan a tener otros nombres como los planetas que hoy estudiamos. Por ejemplo, Saturno es Cronos o Ninurta, Júpiter es Zeus o Marduk, Marte es Ares o Nergal, Venus es Afrodita o Ishtar, Mercurio es Hermes o Nabú, y el Sol y la Luna es Helios y Selene o Samash y Sin. Todo este lenguaje fue ido modificado, pero simbólicamente significan lo mismo de las diferentes zonas de ese lugar. Y lo que tenemos también es esta estrella que es muy similar o parecida a entender las correspondencias de los planetas con respecto a los días de la semana que hoy utilizamos en nuestro calendario. Esto, por ejemplo, el domingo es el día del sol, pero se ve muchísimo más en el lenguaje inglés, ¿no? Sunday, el día del sol. Sun, sol, day, día. Pero el domingo es el día del sol. Y fíjense cómo empiezan a despegarse flechitas, del sol sale a la luna, que representa el lunes, de la luna sale al martes, y el martes es Marte, el martes al miércoles, que es Mercurio, el miércoles pasa a Júpiter, que es el jueves, y del jueves al viernes, que es Venus, y del viernes al sábado, que es Saturno, y de Saturno al domingo, que nuevamente se puede interpretar también como el día de Dios, entendiendo que el sol es Dios muchas veces porque genera la vida y porque está representado también en las diferentes religiones con distintos nombres, pero también relativo al sol. Seguimos. Otra de las cuestiones que también estaban eran la Torre de Babel, con esta cuestión de las conquistas de Alejandro Magno. Aparecían diferentes culturas, ¿no? Diferentes grupos de personas que venían de diferentes tierras, de diferentes historias, y que se reunían justamente en estos miradores del cielo a discutir cuestiones públicas, políticas de aquel momento, pero también a debatir y a intercambiar esta comunicación. Hay una leyenda que habla de que en cada piso de estas torres era como estar en distintos niveles para poder observar a cada uno de los planetas que estaban en el cielo. Pero también esta cuestión del intercambio, de las discusiones, porque claro, al hablar todos diferentes idiomas había problemas de justamente de comunicación, de entendimiento, y eso generaba esta torre de Babel que aparentemente también es como que se destruye por el hecho de que no se podían terminar de comunicar a nivel simbólico. Pero ya desde aquellos tiempos estamos hablando de lo que es la astrología. Y con este episodio terminamos este bloque y seguimos en el próximo.